Bueno, hace tiempo que tenemos que resolver fundamentalmente en el área metropolitana cómo nos movilizamos y cómo hacemos que no sean tiempos eternos ir de un punto al otro. Hay algunos proyectos sobre la mesa para hablar de movilidad y de la trazabilidad de esa movilidad, también de cuán contemporánea es la que se está planificando. Es que recibimos esta mañana a Alejandro Ruibal, es director de SACEM y presidente de la Cámara de la Construcción. Y antes que arrancar con el tema movilidad, primero te doy la bienvenida, Alejandro, es un gusto tenerte. Buen El día. presupuesto nacional está sobre la mesa y pone una cifra significativa en relación a obras de infraestructura. Como presidente de la Cámara de Construcción y también de SACEM, que es una de las empresas más pujantes en nuestro país en el trabajo en esta área, ¿qué opinión tenés a primera vista? Ya sé que hay que ver los números en detalle, pero... Bien. Buen día. A primera vista, recién estamos haciendo un análisis del presupuesto. Ya tuvimos una reunión con el ministro junto con todas las cámaras, donde nos explicó más de 2 horas explicándonos cómo se formó este presupuesto y las condiciones de base de este presupuesto. Em, lo que vemos ahí es que se esboza en el proyecto de presupuesto un plan de infraestructura vial, ¿no? Que hay que ver cómo se aterriza. De hecho, tengo reunión con la ministra en estos días para entenderlo un poquito más. Y después hay claramente una apuesta a inversiones que habló por fuera del presupuesto, del orden de 700 millones de dólares por año, que algunos de los proyectos se habló, ampliaciones de recintos penitenciarios, inversiones en agua, y otras. Entonces, eso queremos profundizar. Es una cifra importante, 700 millones de dólares, hay que ver si eso es en base a ejecución o en base a caja. Nos adelantó que van a seguir utilizando los instrumentos que ya cuenta el país, como por ejemplo las PPP, que todavía queda un espacio para poder invertir en el PPP, que creo que es un buen instrumento, además que pega menos en la contabilidad o en el registro de contabilidad, pero también están los instrumentos como los CREMAF, muy usados en el gobierno anterior, que se va a seguir utilizando y que justamente lo que nos explicó el ministro que iba a hacer era tratar de poner un poco en orden en los montos que se puedan invertir con ese tipo de instrumentos como los CREMAF o la Corporación Vial del Uruguay. Nosotros, vamos a ver, estamos analizándolo, no quiero todavía emitir opinión. Acá hay una cosa que es importante. El ministro estribó y marcó claramente que hay una cosa fundamental, que es no seguir aumentando el nivel de endeudamiento del país en relación sobre todo al Producto Bruto, ¿no? La inflación la tienen que tener controlada, el Banco Central está haciendo, creo yo, un muy buen trabajo, y después hay que apostar el crecimiento. Y el crecimiento está estimado en 2,4, ¿no? Del promedio del periodo. Hay que llegar al 2,4, ¿no? Hay que Sobre remar. todo con una década de por abajo del 1,5 Claro. siempre. ¿Por qué lo digo esto? ¿Por qué y se menciona estas variables? Porque para la inversión también hace al crecimiento. Obviamente, no solo la inversión pública. Estamos hablando de atraer inversión privada, que el presupuesto también establece algunos mecanismos para atraer inversión privada. Pero la inversión pública es importante en infraestructura porque hace uno cuando construye infraestructura está mejorando la eficiencia del país. O sea, mejora la manera, además de lo que derrama cuando construye. Y bueno, no me quiero adelantar mucho hasta no terminar el análisis, pero Hoy se eh, reúnen con la ministra de Transporte. hoy tengo una reunión yo con la ministra de Transporte por otros Ujú. temas, pero vamos a tener idas y vueltas y probablemente le pidamos una reunión al ministro también, a su equipo más adelante, para entender algunas cosas. El presupuesto es el presupuesto base, y no quiere decir que no se puedan analizar cosas por fuera del presupuesto también. Muy bien, nos vamos al tema de movilidad, que fue para lo que te trajimos. Bueno, ¿qué información se maneja sobre las intenciones del gobierno de resolver esto que ya a esta altura es un nudo importante en la movilidad metropolitana? A ver, nosotros informaciones oficiales todavía no tenemos mucho, más allá de las que hay por la prensa, pero a ver, creo que vale la pena, ya que ustedes me invitaron a este programa,
decir con total sinceridad y honestidad lo que uno piensa de la movilidad, ¿no? Yo estoy muy contento de que finalmente un gobierno pone arriba de la mesa el tema de la movilidad en forma radical. Es decir, por una vez por todas vamos a analizar el tema de la movilidad urbana en particular. Si uno piensa que Uruguay tiene 3,5 millones de habitantes, pero 1,900,000 están acá en la zona sur metropolitana, porque hablo Montevideo, Canelones, es muchísimo, ¿no? Y si uno mira el sistema de transporte colectivo que tenemos, y que cada vez se venden menos boletos, y que cada vez la gente opta por el transporte individual, ¿no? Que cada vez es más fácil conseguir un transporte individual, y ni que hablar ahora con los autos eléctricos, y eso estamos yendo para atrás. Las ciudades de que se van desarrollando en el mundo de la escala de Montevideo tienen buenos sistemas de transporte público. Además, el sistema de transporte público hace a la eficiencia de la ciudad, porque yo no estoy contra el auto, de hecho vine en auto acá, ¿no? Pero el auto implica que uno tiene que repararle mucho más las calles, la infraestructura, los accidentes, y el transporte público, la verdad que uno se olvida quién es el usuario de transporte público, pero es el que menos recursos tiene. Entonces yo creo que hay que invertirle al transporte público. Y el transporte público necesita una revolución. Yo creo que ya no podemos ir con medias tintas, que te cambie el ómnibus, en lugar de un ómnibus a gasoil te pongo un ómnibus eléctrico. Eso el usuario no se da cuenta. Capaz que hace un poco menos de ruido. O te pongo un ómnibus más largo, un ómnibus más corto. Acá hay que ir a cosas radicales, y está bastante cantada la cosa. Entonces yo estoy contento que el tema está arriba de la mesa, estoy contento de que se está hablando de troncales, es decir, pasar a troncales. Así fue como nació el transporte, ¿no? El transporte a finales del siglo XIX, eso nace como troncales, eran tranvías a caballo, ¿no? Después venían los tranvías autopropulsados, pero eran troncales lo que había. Después empezó el auto a competir con el transporte público. Estoy hablando principios del siglo XX ya. Cada vez más auto, más auto, más auto. Después los buses, ¿qué tuvieron que hacer? Se sacó los tranvías para poner ómnibus, y los ómnibus ir más cerca del usuario, para ir a buscarlo. ¿Y qué terminó pasando? Que se hizo un sistema atomizado de líneas de ómnibus, que si uno mira la cantidad de líneas de ómnibus y las dibuja en el plano de Montevideo, es increíble la cantidad de líneas y las superpuestas que hay. En 18 de julio pasa un ómnibus cada 12 segundos. Ya existe el tranvía, literal. Entonces tenemos que hacer algo porque si no, este sistema está explotando y va a seguir funcionando en base a subsidios, arriba de subsidios. Tuvo hacer algo en el caso de Ruibal, y capaz que también de SACEMES. Hay una idea ya, digamos, concreta que tienen, que incluye 3 ejes, ¿no? Un eje que une, digamos, el Pinar con la Ciudad Vieja a través de un tranvía, otro eje por 8 de octubre, que también te canta, digamos, en el centro, y el ferrocarril central, la vía central, que también puede llevar pasajeros. ¿Puedes, digamos, desarrollar un poco esa idea? Sí, una vez un consultor francés, yo hace más de 20 años que estoy mirando el tema de movilidad, y tuve lindísimas charlas con el intendente Arana en su época, que tenía una linda mirada de la ciudad de Montevideo. Bueno, tenía una formación como para eso, Mariano, ¿no? Pero hablábamos muchísimo, y me acuerdo que vino una vez un francés, un consultor, y que decía que Uruguay es como una mano. El puerto está acá abajo, Uruguay estoy hablando, ahora hablo de Montevideo. Y tú tenés todas las rutas y los ferrocarriles eran antes, que venían todos hacia el puerto. Montevideo, si uno lo mira, es más o menos lo mismo. Tenés el puerto, el centro, la Ciudad Vieja, 18 de julio, fue así como se creó, y vos tenés la Rambla, Rivera, Avenida Italia, 8 de octubre, Agraciada. Entonces es así, todo viene para acá. Entonces hay troncales que ya están cantadas, habrá que elegir cuáles. Hay una troncal clarísima que viene del este y entra a Montevideo, basta venir por la Rambla, Rivera o Avenida Italia, y esa es una troncal, una gran troncal, 120.000 vehículos por día entran y salen por esa. Hay otra cantada que es 8 de octubre, obviamente, y además con más desarrollo todavía hacia el norte, del orden de 55.000 vehículos por día vienen por ahí. Y Agraciada, que sería la paralela al ferrocarril central, también de ese orden. Entonces, ahí hay 3 troncales cantadas. Esas 3 troncales, los estudios dan
y eso es una de las cosas que me gusta que está pasando, que hay consenso en esto, hay que ir hacia troncales y salir del tema atomizado. Es decir, troncales, pero troncales muy bien pensadas. Y la elección de la tecnología que uno va a poner en la troncal es fundamental. Porque aquel que anda en el auto no se baja del auto y deja el auto y se sube a cualquier modo de transporte público. Se sube siempre y cuando le da una prestación mejor o si tiene atractivos. Y no necesariamente es el costo siempre, sino que es el modo de transporte, a ver cómo ese transporte se mimetiza con la ciudad. Montevideo es una ciudad muy linda. Montevideo es una ciudad, a mí me gusta decir, es una ciudad boutique, un poco cascoteada en algunos lugares, pero es una ciudad muy linda, con parques, de verdad, hay una cosa muy linda tenemos entre manos Montevideo. Merece Montevideo una solución de transporte con troncales, estoy de acuerdo, pero de alto nivel. O sea, ¿por qué los montevideanos no vamos a dejar tener una ciudad al tipo europeo? Que cuando uno viaja y pone como ejemplo las ciudades como Viena, como cualquier ciudad europea de esta característica. Entonces, perdón, pensando en el troncal que viene, digamos, desde la ciudad de la costa, del Pinar, ahí pensabas en un tranvía, un BRT, que capaz que puede desarrollar la idea por 8 de octubre, y tren de pasajeros, donde está la vía central. Sí, hoy en día yo creo que hay que estudiarlo más, hay que trabajar con gente realmente especialista en el tema. Ya hace muchos años que vengo hablando con mucha gente que sabe de este tema y sobre todo mirando ejemplos de otras ciudades, no inventando mucho, mirando qué se hizo en una ciudad parecida a esta, cómo funciona, qué problemas tuvieron. No es necesario talentear ni inventar mucho, porque ya mucho avanzado. Montevideo está atrasada en este tema, vamos a reconocerlo. Alejandro, ¿cuáles serían las ciudades espejo en las que nos podríamos ver? Muchas ciudades europeas del orden de 2 millones de habitantes y que tienen una densidad como la de Montevideo. Lyon, por ejemplo, pero muchas, Valencia. Y todas tienen sistemas combinados, y voy a la pregunta, de tranvías, BRTs, o son los buses en sitio exclusivo. Pero honestamente, yo lo que creo que el salto que hay que dar y la obra importante que hay que dar es instalar el tranvía en Montevideo. Pero un tranvía moderno. Instalar el tranvía en Montevideo, que podrá ser el tren-tram del eje o no, no importa. O es un tranvía céntrico, o es un tranvía por 8 de octubre. Pero el tranvía permite la optimización del espacio, permite que realmente la ciudad tenga un impacto mucho menor. No hay que hacer una autopista de ómnibus, ni un corredor de ómnibus de hormigón, sino que el tranvía puede ir por los canteros, puede meterse en el centro de la ciudad. No tiene por qué ir por 18 de julio. Nosotros hemos estudiado alguna traza alternativa de tranvía que viene por 8 de octubre, Centenario, y luego pasa por Colonia, da la vuelta, entra a la Ciudad Vieja, viene por San José, pasa por el Estadio Centenario y va por 8 de octubre. Ese sería un tranvía por 8 de octubre, que se podría conectar con un ramal de tranvía que venga por Avenida Italia. Y en las puntas, eventualmente, porque obviamente el tranvía, el kilómetro de tranvía, es más cara la inversión que el kilómetro de BRT, eso hay que decirlo, ¿no? El tranvía anda del orden entre 15 a 20 millones de dólares el kilómetro, números de la industria del mundo, ¿no? Porque cuando uno hace un tranvía tiene que modificar y ya aprovecha a modificar la vereda, las calles, la iluminación, muchas cosas hace cuando... O sea, las obras de los tranvías en el mundo son la oportunidad de invertirle a la ciudad, no solo en el transporte, sino de invertirle en su entorno. Y los BRT son complementarios eventualmente. Habrá que ver la justa medida. Pero yo creo que estamos ante una posibilidad que para vencer la inercia del problema y de la caída que tenemos, en lugar de talentear, tenemos que ir a una cosa probada y la solución, desde mi humilde opinión, y no solo mía, sino de muchos que han estado mirando el tema, es volver a instalar el tranvía. Sería para Montevideo una oportunidad, inclusive para revalorizar barrios como el centro, la Ciudad Vieja, que es un distrito que sabemos que está con muchos problemas, la combinación Ciudad Vieja-Centro, ¿no? Podría ser perfectamente un distrito universitario, fomentarlo, y tener tranvía, basta ver entrar en internet y ver lo que es una ciudad linda, como es Montevideo, con un tranvía. Las ciudades más avanzadas del mundo buscan soluciones de movilidad que también sean sustentables medioambientalmente. Cuando hablas de un tranvía, hablas de un tranvía eléctrico. Por supuesto. Eso no está en discusión. Perfecto. Y
Lo que trascendió, capaz que vos lo manejás o no, es que no sería la opción de este gobierno el tranvía. ¿Qué información tenemos al respecto? No, oficial no, oficial no tengo información, pero no importa. Este es un país en el que todo el mundo puede dar su opinión y yo me siento muy cómodo inclusive hablando con el gobierno y dándole mis opiniones y se las digo. Ustedes me invitaron al programa, tuvimos el programa Una Radio contigo, vos me dijiste si yo no me animaba a decir lo que pensaba y bueno, me animo a decirlo porque me parece que es una opinión. No soy el dueño de la verdad. Lo que estoy diciendo es, miremos bien, no nos equivoquemos, tenemos la oportunidad de hacer algo por Montevideo que realmente a Montevideo le cambie mucho. La solución del tranvía es la solución más extendida para ciudades de este tipo. No hace falta inventar cosas ni rebuscársela demasiado. Y alinearnos todos en ver cómo podíamos hacer, que es una inversión grande. Es una inversión grande. ¿De cuánto estábamos hablando? No, y yo les dije de 15, 20 millones de dólares de kilómetros, depende de Claro, la Yo extensión. les dije, Avenida Italia, 8 de octubre y el ferrocarril central. Lo bueno que el ferrocarril central, había alguna imagen por ahí que yo les mandé, creo, pero el ferrocarril central ya está hecha la vía. Entonces, conectar un tranvía con el ferrocarril central, como pasa en muchas ciudades del mundo, que los trenes suburbanos se conectan con los metros, entonces uno genera una pequeña malla ferroviaria urbana y después la alimenta con los ómnibus, porque los ómnibus no desaparecen. Los ómnibus van a recoger la gente para traerlos al sistema. Las estaciones de transbordo no son aquellas estaciones viejas de transbordo que era una penitencia para el pasajero estar en una estación de transbordo, como cuando se dice. No, estos son estaciones de transbordo modernas, sencillas, simples de acceder, donde uno puede entrar en un tranvía. Es mucho más fácil entrar en un ómnibus, porque se habla en toda la puerta a la vez, se entra, se sale. Está todo pensado eso en el mundo. Lo único que tenemos que hacer es buscarle la forma de cómo poder implantar el primer módulo de tranvía a Montevideo, vencer esa inercia y obviamente los operadores del sistema tienen que ser los mismos operadores para mí, o por lo menos estar involucrados en el proceso, porque así se hizo en todas las ciudades. Acá viene gente que va a construir la infraestructura, la va a mantener a 30 años tal vez, puede ser hasta 50 años, para extender porque se va a pagar, la ciudad lo devuelve eso. Porque una ciudad como Montevideo, que se está vaciando, porque vamos a entender, Montevideo se está vaciando. Yo le pongo el plano de Montevideo arriba, lo que se llama la mancha urbana, y ustedes miran los últimos 15, 20 años y van a ver cómo se fue corriendo todo para el este. Se va corriendo para el este, se va corriendo para el este. Y si lo ven de noche con luces, que hay imágenes, van a ver, da pena, porque se van todas las lucecitas corriendo. Entonces, ¿qué nos está pasando? Estamos vaciando Montevideo. Y la manera de poder recuperar Montevideo, poner el centro de Montevideo, que tenemos el puerto, que tenemos los servicios, que tenemos un centro, que tenemos un valor histórico, es poner un sistema de transporte atractivo para poder valorizar algunos de estos barrios y algunos de estos distritos. Te pregunto, dijiste, entre las cosas, que lo manejen, este nuevo sistema, que lo manejen los que ya están operando. Ahí entraría CUTSA o COPSA. Sí. Eso puede ser un gancho para participen. Para que te lleven la idea, puede ser un gancho. Ahora, es un tema presupuestal o sea, que no se va a avanzar. Porque dijo la ministra, ¿no? Vamos a revolucionar el transporte en el área metropolitana. Vos entendés que la única revolución es a través del tranvía. Seguir con los ómnibus sería un poco más de lo mismo. ¿Por un tema presupuestal no va a haber una revolución a tu entender? A ver, yo no te puedo decir eso tan drásticamente. Insisto, yo estoy dando una opinión que está hasta personal, fundamentada, de que entiendo que es la oportunidad de que el tranvía vuelva en alguna de las troncales y que conviva con el servicio de buses. Yo no me puse a hablar todavía con las autoridades de temas presupuestales, pero sí entiendo que probablemente una solución de tranvía frente a alguna otra solución capaz que es un poco más cara. Bueno, lo que pasa es que también yo le digo algo. Si no anda el nuevo sistema, es carísimo. Porque uno puede implementar una solución y después no funciona bien o el usuario no la adopta o genera algún otro tipo de problema, no sé. Es carísima la solución porque gastaste X de dinero pero no te funciona. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso a veces hay que gastar en las cosas que uno está
absolutamente convencido que funcionan y que hay test concretos. Bueno, hablando de test concretos, hablabas de unas 120.000 personas moviéndose por Avenida Italia, ¿no? En Era Italia, esa. Rivera y la Rambla, más o menos. Exacto, por ese troncal, Ahí va, digamos, por sí. ese troncal sur. ¿Ustedes tienen una proyección acerca de cuántos usuarios podría tener este tren? ¿Cuánto retiraría del mercado digamos, de la movilidad individual? No, hay escenarios, Sí, ¿y sería eh, redituable bueno, y amortizable? bueno, vamos a empezar por el final. Estas inversiones no se pagan con el boleto, como tampoco se pagan las otras. ¿Con qué se paga? Esto se pagan como cuando se hace una carretera, como cuando se hace una obra pública grande. Se paga con los impuestos de todos. Porque, entre otras cosas, esto genera recaudación después. Porque al revitalizar la ciudad, tú generás, hay barrios y zonas que empiezan a recuperarse y ahí empieza a generar contribución inmobiliaria. Ahora, el boleto y la publicidad que uno pueda vender, también hay otros ingresos, porque en las terminales se pueden hacer pequeños shopping malls, hay otros negocios ahí laterales que se pueden hacer y que generan ingresos, que hay que ver quién los capta. Pero no es con el boleto que se pagan estas inversiones. Estas son las inversiones de infraestructura pública. En tu idea aparece la estación de AFE, por ejemplo? Sí, sí. ¿En qué sentido? En el sentido de que y que me consta que la ministra lo tiene entre ceja y ceja y lo está pensando, que la estación de AFE hay que volverla a revitalizar, a ponerla en funcionamiento. Además es un lugar divino, ¿no? Sí. Pero además el tren llega hasta ahí al lado ahora, la vía. Entonces la idea sería que el tranvía llegue hasta la misma estación y que esa estación se pueda transformar en una especie de Tres Cruces del Oeste, por decirlo de alguna manera, donde puede llegar un tren suburbano que venga desde La Paz, La Piedra, o todavía de Progreso capaz, o un poquito más al norte. No mucho más porque la vía no está preparada como para... Pero en mediana distancia y corta distancia, ese eje puede ser un lindo eje, que llegue hasta la estación de ómnibus que hay en Río Branco, poder ponerla también ahí, entonces hacer una estación multimodal donde haya buses, donde haya ferrocarril, donde haya tranvía, y ahí se va a generar un polo muy lindo, muy lindo de desarrollo. Entonces, ahí es donde se genera la verdadera interconexión. Claro. Son espacios públicos las estaciones de trenes, y nosotros tenemos una muy linda. Y hay gente que cuando viaja a Europa va a sacarle fotos a las estaciones de trenes, le pongo como ejemplo Portugal. Alejandro, tenemos que ir cerrando, pero recién hablabas acerca de la inversión pública, ¿no? Y yo te pregunto, en un contexto, estamos hablando de presupuesto en estos días, en un contexto de restricción fiscal, de frazada corta, como han definido muchos, ¿qué margen crees que sea posible para revolucionar el transporte como lo estás planteando? ¿Crees que hay un margen? Cuando la frazada es corta, hay que ser más creativo que nunca, ¿no? Y ojo, estas obras yo estoy hablando que son obras que podrán hacerse vía modalidad PPP, con licitaciones, ¿no? Con la garantía para que todo el mundo participe. Puede ser modalidad PPP, que es una herramienta que todavía tiene espacio, a pagarse en 30 años, una cosa así, con construcción y mantenimiento, para sacarse también el problema del mantenimiento. La operación, insisto que la tienen que hacer empresas especializadas que se dediquen a la operación, porque además hay un tema también, y hay que tomar en cuenta los recursos humanos que hoy en día están trabajando en el transporte. Y las empresas y los recursos humanos, que deberían participar de este nuevo sistema. A ver, yo creo que son las obras que se pueden hacer, primero porque están en el plan de gobierno. Porque lo de movilidad está en el plan de gobierno. Y además, lo que dije al principio, enhorabuena, como dicen los españoles, por suerte, está este tema arriba de la mesa. Y bueno, yo le agradezco y que usted haya levantado el tema, porque me parece que los distintos actores tenemos que empujar para que pase algo. Ojalá que pase algo lo más lindo que se pueda, lo más moderno que se pueda, y lo que de menor riesgo posible para el fracaso. Porque Montevideo
no se merece fracasar en una mala elección de una obra urbana, popular, además, ¿no? Porque hay que tener cuidado, ¿no? Porque cuando uno toca algo que los usuarios son miles, cientos de miles, hay que estar seguro de que va a funcionar. Alejandro, gracias por haber venido esta mañana a la No, televisión pública. Un gusto. Gracias por la invitación. Nos vamos